Mira que aquí es que estamos en esta fusión. Mira cómo José lo se pone colorado. Es que me encanta la música de esta escena siempre. Mira, pues aquí es que estamos, Adriana Pantoja por aquí. Y entonces resulta que hoy es 24 de marzo, o sea que estamos a ley de nada. A ley de nada para el día oficial, el Día Internacional del Teatro. Que ¡pah! Redoble, pa. Con confeti y todo. O sea, dentro de 3 días ya si viste el confeti, ¿verdad? Lo vi. Yo lo vi todo. Efectos especiales. Sí. De verdad que es un día muy especial, un mes muy especial. Pero mira, como siempre digo, se celebra todo el año, como todos los demás días. Se celebra todo el año, el Día de Acción de Gracia, el Día de Navidad, el Día de Reyes, el Día de las Madres, los Padres, el enamorado, todo, mire, se celebra todo el año. Así que esto es lo mejor que hay, celebrar. Mire, aquí somos celebrantes siempre. Javier. Por acá. ¿Celebramos qué programa? A ver. Bueno, hoy se me fue el contador. Ay, pues celebremos que se te fue el contador. Creo que es el 665, 43, por ahí. 0. Por ahí. 6. No sé, de verdad tengo. Mi cerebro, el contador se me fue, de verdad, Adriana. Pues lo buscamos ahorita. Aquí estamos con José Ravelo, míralo ahí. Sí, por aquí andamos hoy. Celebrando un nacimiento de un libro nuevo. Exacto. Sí. O sea que cuando Ravelo llega es porque hay un libro. Eso es. Cuentos. Y ya sabemos que son 25 cuentos. Que no eso no se escribe rápido. Ajá. Bueno, con mucho ahínco. 2 años fueron. 2 años. Entonces, como Atrapado ficticio, a rayo con ese título. Atrapado ficticio, y mira, y eso del poste fue antes de Bad Bunny. Sí, eso fue antes, porque fue en octubre del año pasado. Mira para allá, pues entonces, mira, como son 25 cuentos, yo ya tengo 25 preguntas distintas. Ah, pues eso me gusta. A mí me gusta, me fascina la inspiración para hacer un cuento. ¿Cómo surge un cuento? Entonces esa es mi primera pregunta. Pero antes hay que presentar a nuestro compañero, también dramaturgo, escritor, espectacular ser humano, José Lo Arroyo. Muchas gracias. Mira, no me había visto así tanto tiempo. Gracias, Javier, por esa presentación. Y saludos, mi gente. Qué bueno tenerles aquí un martes más disfrutando con nosotros aquí en Arte Fusión. Y les recuerdo que pueden encontrarnos siempre en nuestras plataformas, siendo artefusión.org, el portal principal en donde ya usted sabe que puede tener acceso a los 660 y pico episodios anteriores de Arte Fusión, para que los pueda volver a ver, a disfrutar, para que vea todos los que nuestro invitado hoy, José Ravelo, ha pasado en Arte Fusión, porque ha sido en varios también. Porque ha sido en Zoom, pero también ha sido en la emisora. Por eso, porque desde que estamos en la estación, me acuerdo. ¿Cuántos libros tú tienes, Ravelo, ahora mismo? Yo tengo te perdí la cuenta, el contador también. Pero son más o menos como 38. Ok, está bien. Tienes todo el permiso para perder la cuenta. Sí, entre libros de niños y adultos y otras misceláneas, pues eso. Wow. Siempre estoy para hacer un conteo, pero se me olvida. Ay, Dios mío. Escribiendo lo que no se nos puede olvidar es recordar a la gente que puede encontrarnos en nuestras plataformas y nuestras redes sociales. Así que mire, búsquenos en nuestro Facebook como Arte Fusión, en nuestro fanpage, y me le dan like. También estamos en Instagram como Arte Fusión Radio, ahí me le dan follow, y claro está, en nuestro canal de YouTube, Arte Fusión. Ahí es bien importante que además del like a la paginita y follow y también share para que comparta todo nuestro contenido, le van a dar a la campanita que aparece para que se suscribir al canal y les puedan llegar las notificaciones de las cosas que seguimos
preparando para todos ustedes aquí en Artefusión. No, y Omaira dice, bueno, deja ver qué campana yo sigo, porque yo se la estoy haciendo ya sostenida, para ver si precisamente Omaira Cabillo, nuestro intérprete de lenguaje de señas, como todos los martes. Chenan Martínez detrás del bastidor, míralo ahí. Créanlo por fe, él está ahí. Está cansadito, pero está ahí. Siempre está ahí. Mira, pues precisamente, Ravelo, precisamente ya la primera pregunta era esta para mí, o sea, en términos de cuán... cómo llega la inspiración. No, la inspiración, esa es la pregunta, Javier. Pero si tú tienes más o menos entre 38 libros en total, ¿verdad? Porque tú tienes novelas, tú tienes cuentos. Sí. ¿Cuándo, o sea, tú puedes determinar que fue un libro o ha sido un libro por año? O sea, tú sabes que a veces me preguntan a mí, ¿y tú haces más o menos como 2 obras por año? Ajá. Bueno, que sí. Yo a veces sí, a veces no. No sé, eso como fluya. ¿Cómo es para Ravelo? Exacto, es que si se da, y si no, no pasa nada. Pero hay gente que sí trabaja a ese nivel de producción, ¿no? Y se imponen unos ritmos específicos, pero con creatividad como que, no sé, ¿cuál es tu proceso? Habla. Ajá, pues yo empecé a publicar libros en el 2002. Entonces ese año publiqué un libro de adultos y un libro para niños. Y después quise como hacer eso también. Y publiqué unos cuantos más, pero después empecé el proceso de la maestría en creación literaria. Y ahí lo que hice fue estudiar y ponerme a leer y escribir muchos cuentos, pero para las clases. Y después empecé de nuevo a escribir. Así que hubo unos años que no publiqué, y otros años publiqué 1, otro año publiqué 0, otro año publiqué a lo mejor 4, dependiendo así, más o menos cuadré, porque como que dice, llevo 23 años publicando. Exacto. Pero entonces tienes 30 y pico de libros, o sea que realmente, pues sí, en algunos momentos se multiplica, pero fíjate que dices que hay un año que es 0, pero entonces tienes 4, imagínate. Imagino que en la pandemia él hizo ¡uy! Sí, la pandemia estuvo medio lenta porque en la pandemia tuve el bloqueito mental. Exacto. Y ahí salió el que visitamos allá, creo que fue 2020 para verte mejor, que fue un libro de microcuentos y fotografías. Pero sí, ese hablamos de él. Sí, también tuvimos. Y Los Mundos de Lonsdale, que fue la novela gráfica, ese salió para ese año. Exacto. Sí. Tú vas a ver, como la pandemia, algunas personas, la pandemia y María, el huracán. A mí me pasó con María. Yo pienso que son cosas emocionales tan fuertes que el artista que tiene la emoción de por sí exaltada le afecta a un nivel que no todo el mundo comprende, entonces no todo el mundo entiende tampoco. Pero también es bien variado, ¿no? Porque hay gente que canaliza estas situaciones de diferentes formas. Adriana, por ejemplo, no se detuvo. Su estrategia fue producir lo que fuera, pero ella no podía detenerse. Yo fui que me apagué. Bloqueado. Completamente. Tenía ideas porque tengo una libreta por ahí que con unos morboseos de ideas, pero ahí quedaba. Y era como que sí, y me costó más de un año. Sí, volver a caer en tiempo. Interesante. Ravelo, Javier, en el caso tuyo, como tú no escribes, pero tú sí creas en términos de los muñecos. De los proyectos. Sí, bueno, lo que pasó con María fue que decidimos salir a ir a visitar los distintos refugios. Era una necesidad de servir. Y a las 2 semanas ya estábamos visitando refugios. O sea, que al nivel de que vivimos por aquí para Río Grande y vimos todos los postes tumbados para llegar a un refugio. Y ha sido el show donde la primera vez en nuestra vida, más de 45 años haciendo shows, donde los niños no se rieron a carcajadas. Están sufriendo. De miles de shows que los niños no se ríen a carcajadas. Sacamos sonrisas, así como Mickey Mouse. Ahí. Sí. Había muchas preocupaciones. Es que fue un shock, ¿entiendes? Es shock, más que nada, más que preocupaciones porque son niños. Porque los niños de ese refugio habían pasado Irma
y después pasaron María en el refugio. Ya habían perdido sus casas. Entonces, esos niños, pues en realidad tenían un trauma bien fuerte. Claro. Y bueno, que los adultos se alegraron muchísimo porque fue la primera vez desde Irma que escuchaban música. Y los adultos se rieron, los adultos gozaron muchísimo. Fíjate cómo son las distintas. Y eso fue cuando María e Irma, pero entonces con la pandemia, ¿cómo fue para ti? Con la pandemia también fue una cosa de producir desde la casa. Eso es. Empezamos a hacer talleres virtuales. ¿Te acuerdas los videos? Sí, hicimos cosas. De la pandemia salió este concepto. Exacto. Sí, mira. Sí. Y que se quedó. Porque obviamente el programa ya llevaba su parte que era de internet. Bueno, pues entonces, Javier, ahora, zumba. Yo quiero saber, porque 25 cuentos no se escriben solos. ¿Cómo nacen las distintas inspiraciones? Te sientas. Gracias por pluralizarlo, porque me parece completamente innecesario, ¿no? Porque no es una sola inspiración, no es el que llega con la varita, no. Las inspiraciones me parece maravilloso, Javier. Muchos procesos, sí, son muchos procesos y son muchos cuentos diferentes de diversos temas y se requiere como un acercamiento diferente a cada uno. El primero de los cuentos que yo incluyo aquí es uno de los cuentos que tiene que ver con las carpetas. Y yo anteriormente había escuchado mucho información sobre las carpetas y busqué también información porque yo quería hacer ese cuento y quería tener como ese espíritu de cómo se escribían las carpetas y esas palabras y ese vocabulario y el estilo. Y ahí fue que yo utilicé esa técnica que utilizaron las personas que escribían carpetas para reproducir ese cuento. Pero inventé una situación que se desarrollaba en mi pueblo de Calley. El otro de los cuentos básicamente es uno que tiene que ver con San Sebastián. Sí. Yo escuchaba mucho San Sebastián, que si la fiesta de Sanse, y yo dije, pues vamos a hacer un cuento que tenga que ver con la talla de santos, de un santo específico que se llama Sanse. ¿Y por qué ocurre ese? Este es un cuento policíaco. Ven que aquí me voy ya con otra cosa, porque ocurre un asesinato. Y ahí tuve que ir a buscar aspectos históricos de lo que es la talla de santos y cómo empatar ese asesinato con un santo. O sea, que estamos hablando que te fuiste por la cultura popular más que nada. Sí, la cultura popular. Por eso es que yo digo la cultura tergiversada, que ese era el archivo donde yo iba guardando los cuentos. Exacto, eso lo vamos a hablar ahorita porque eso es el cambio de título. Sí, Cheran está preguntando que la cuestión de las carpetas, que fue el primero que mencionaste, las carpetas de lo del gobierno, ¿no? O sea, del gobierno. Que carpeteaban a las personas. Carpeteaban a las personas por sus ideologías. Exacto, que buscaste ese estilo de cómo se escribían esas carpetas para entonces escribir tu cuento. Sí, para hacer como si yo fuera de las personas que escribían las carpetas. Eso era el punto de vista y ese era mi narrador. Así que fue bien interesante explorar las carpetas y los vocabularios que usaban. A veces utilizaban nombres y no los acentuaban. Y yo puse eso por ahí también. Que cuando vean eso no es un error, es que eso estaba en una de las carpetas y yo quise reproducirlo. Es parte de la investigación. Parte de la investigación y que sea todo fidedigno y verosímil. Exacto. La veracidad. Mira, o sea, cuando tú buscaste de las carpetas, ¿verdad? Obviamente no las leíste todas, me imagino, pero no, sí las son muchísimas. Son muchísimas. Pero hay algo que sobresalió, que te llamó la atención, que aprendiste, que dijiste, o sea, que te hizo clic. Sí, ¿O algo particular? Que te impresionó. Sí, interesante la cantidad de carpetas que había. Yo fui al Archivo Nacional y allí me pusieron a disposición unas cuantas carpetas, me dieron fotografías, había grabaciones, pero yo no tuve tiempo de escucharlas porque yo lo que quería era verlo escrito. Claro, y entonces ahí tú ves casi siempre como un formato que es como si fuera dirigido a alguien y al final la firma a alguien. Pero lo más interesante de las carpetas surgió cuando yo hablaba con personas que tenían carpetas. Y es que le hacían historias que ellos mismos ni sabían que estaban pasando. Por ejemplo, yo tuve una persona que me contó que él estuvo envuelto en una pelea una vez en una fiesta y le pusieron en la carpeta que la pelea había sido por motivaciones políticas y en realidad fue por una muchacha.
Entonces, en otra ocasión tuve con otra persona que la pusieron que fue al entierro de Pedro Albizu Campos. Y esa persona no fue a ese entierro nada, ese día tuvo trabajo. Y si quería ir, pero no pudo ir. Así que le crean como una vida alterna. Y eso fueron de las cosas que me estuvieron bien interesantes con este tema de las carpetas, porque como es ficción, se crea una ficción adicional de la que posiblemente existe. Exacto, claro, porque ya las carpetas vienen con ficción. Ajá, mucha ficción. Sí, porque de momento la carpeta es un poco de crónica, ¿verdad? El estilo sería como una crónica estaba aquí, ¿qué hizo? Pero la crónica es más histórica, o sea, que aquí es una crónica ficcionada. Unas carpetas bien interesantes. Manipulada, realmente. Manipulada, exacto. Estamos haciendo pasar un evento por otro con la intención de la motivación que genera la creación del documento, ¿no? Es como que va a llover porque está atentando contra el Estado. Tiene que ver una con la otra, ¿entiendes? Y es horrible que haya pasado. Y toda esta es tú, como si tú tuvieras un alter ego que estuviera por ahí suelto, un doppelganger, como le dicen, que estuviera haciendo otra cosa que tú no te imaginas. Y partiendo de la premisa de que si te preguntan tú vas a negarlo, que es lo obvio, ¿verdad? Pues claro, tú no vas a confesar un crimen, claro que lo vas a negar. Y no lo niego porque es un crimen, lo niego porque eso no fue así, eso no pasó. Sí. Porque eso no pasó. Mira, vi unas carpetas que eran del concierto del Festival Casarse en la UPR. Y entonces todos los días había una persona que escribía: el concierto fluyó bien, no hubo evento, el concierto fluyó bien, no hubo evento, y al final no pasó nada en todas las noches del concierto. Por lo menos no se inventó algo, nada ese. Pues se fue bastante fiel, pero estaban buscando que pasara algo. Parece que dijeron que iba a haber como un atentado y aparentemente pues no pasó nada. Pues son músicos, artistas, el teatro de la Yupi, o sea, también hay tantos elementos alrededor. ¡Qué cosa! Esa me dio como buscando a ver si pasaba algo. Sí. No, y lo que me parece, verdad, curioso es que muchos eran artistas, los perseguidos. Y los artistas estaban en lo suyo, quizás estaban manifestando sus visiones políticas, pero no estaban envueltos necesariamente en cuestiones armadas, ni de hacerle daño al Estado, ni nada de eso. Estaban ejerciendo su arte, ¿verdad? Su trabajo artístico. Yo parece que como hay artistas que, o sea, tú puedes presentar no quiero decir la palabra queja, ¿verdad? Pero puedes estar en contra de algo, o sea, hacer una manifestación. Una protesta a través del arte. Pues hay gente que se ponen como que cranky. Y crítica, y alguna crítica también. Exacto, con la crítica. Oye, Ravelo, este libro tiene, al fin y al cabo, 25 cuentos. Sí, 25 cuentos. Pero entonces son realmente 24 y 1. Ajá, 24 y 1. Porque el del centro es el que hereda el título. Esto. El cuento del centro se llama Atrapado Ficticio. Y yo quería crear, porque Atrapado Ficticio tiene que ver con un hombre que todas las historias que escribe ocurren. Él escribió una historia bien parecida a lo que pasó en Mameyes sobre un derrumbe en una comunidad. Ajá. Y al otro año ocurrió Mameyes. Escribió. Él lo escribe no como crónica, lo escribe como premonición. Lo escribió antes. Como profecía. Sí. Ajá, escribió antes y un Nostradamus boricua, como diríamos. Ajá. Y entonces el hombre escribió también sobre la explosión en Humberto Vidal, pero con otra tienda y otro trama. Pero al otro año ocurrió eso. Y la esposa está bien preocupada de que no siga escribiendo esas cosas. Y esa es la relación, eso es lo que pasa. Y la esposa lo atrapa en un sitio. Pero para saber lo que pasó, hay que leerlo. No hay que leerlo, pero entonces además el cuento está atrapado dentro de los 24. El cuento yo lo atrapé entre toda la muralla de palabras que representan los 24 cuentos antes y los 24 cuentos después. Los 12 y los 12. Los 12 y los 12. Adiós, los 12 y los 12. Sí, son más de la cuenta. 12 y 12. Son una docena. Entonces, ¿por qué hacer una docena y otra docena? Ajá. ¿Hubo alguna lógica de escoger 12 o porque surgió?
No, lo que pasó fue que yo tenía más o menos como ese número de cuentos. Y yo dije, pues mira, yo voy a poner Atrapado Ficticio en el centro. Y ahí lo dividí. Ajá, ahí fue. Ok. Eso fue lo que pasó. Ok. Me faltaba uno, eran como 24. Yo dije, me falta uno, pues el final lo escribí y dije, mira, ahora me cuadro. Y ahí lo puse. Okay. El final es el más loco de todos los cuentos porque es mi esposa le tenía miedo a los puentes, a estos puentes de Salinas, cuando tú vas por Expreso, que tú sabes que todo eso se derrumbó. Que hay mucha gente que le tiene miedo a los puentes. Sí, la puentefobia, como le llamo yo. Pues yo dije, qué interesante sería que esos puentes se desprendieran y pegaran a moverse y a comerse toda la ciudad. Y ese fue el cuento. Yo dije, voy a ir encreciendo, desde lo raro hasta lo súper mega raro. Y ahí fue. Exacto, que de eso es que vamos a hablar ahora en el próximo segmento, porque realmente por ahí es que va. Porque primero era cultura tergiversada, ahora es Atrapado Ficticio. Hay una razón, pero no se mueva nadie porque venimos ya mismito con José Ravelo y que nos cuente qué fue lo que pasó ahí. Ah, sí, claro. Porque esto es como que una literatura como que, no sé si llamarla rara, no sé si llamarla extraña. Ajá. Extravagante. Pues no sé, pero a mí me gusta. Así que vamos a hablar de eso ya mismo. Llévatelo, Chena. Ahora. Cultura popular es cine y televisión, teatro y literatura, música, danza, publicidad, periodismo, moda y diseño. Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo. Porque cultura popular somos todos. Aquí regresamos a Artefusión con José Ravelo, me enredé yo, con tu nuevo libro, Atrapado Ficticio. Pero, míralo ahí. Pero antes no tenía ese título. Era Cultura Tergiversada. ¿Cómo llega el título de Cultura Tergiversada primero? Vamos a hablar por ahí primero. Sí, primero era porque yo quería tomar temas de la cultura y pues a transformarlo, porque a veces hay cosas muy sagradas y a mí me gusta como provocar una controversia y vamos a destrozar este mito y vamos a hacer otra irreverencia. Sí, hacer irreverente con este tema. Y entonces ahí fue que yo le puse Cultura Tergiversada, pero ese título a mí no me gustaba. Y como que no me llenaba, no lo veía como. No te había hecho el clic todavía. No era como un título de libro. Escribía los cuentos y los ponías en esa carpeta, pues hablando de carpeta. Exacto. Así era como se titulaba el libro al principio y era como ese archivo que yo los ponía ahí. Y de repente una noche, pues tengo un sueño. De esos sueños disparatados que a veces tenemos nosotros, los que nos gusta el teatro y la escritura. Disparatados que son chulísimos, porque tú te despiertas y te pones a escribir antes que se te olvide. Pues ese sueño, alguien dijo las palabras Atrapado Ficticio. Y yo ahí dije, me desperté. Atrapado Ficticio, eso suena interesante como para el título del libro. Y me desvelé y Atrapado Ficticio. Ay, espérate, ¿cuál era la palabra Atrapado Ficticio? Ay, se me olvidó, espérate. Atrapado Ficticio. Y seguía y no me levanté a escribirlo, fíjate que se me pudo haber olvidado. Y por la mañana lo escribí para que no se olvidara. Y ahí fue que le cambié el título. O sea, que cuando lo viste dijiste, sí. Exacto, tú entendiste, aunque no en el sueño no te dijeron, mira, este es el título, sino que lo oíste y dijiste, este es el título. Este es el título. Y mira, hay una frase bien interesante que yo encontré después, cuando estaba haciendo la presentación del libro en Santo Domingo, que es de John Paul Richter. Él dijo, los sueños son una especie de poesía involuntaria. Y fíjate, esas dos palabras salieron ahí bien raro. Y ahí yo junté las otras palabras que había dicho García Lorca, que la poesía es la unión de dos palabras que tú jamás pensabas que podías unir. Pues ahí yo dije, mira, esto me cayó del cielo, así que vamos a aprovecharlo. No se puede perder. Sí, porque de momento tú dices Atrapado Ficticio, tú dices como que una cosa con otra, pero sí va. Sí, exacto, sí. Son dos, ¿cómo se llama? Adjetivos. Ajá. Que a veces uno no puede abusar con los adjetivos. Pero entonces aquí yo abusé un poco con los adjetivos.
A mí me parece interesante que un escritor sueñe con palabras, porque a mí usualmente sueño casi cinematográfico, más en movimiento, más imágenes. Imágenes. Nunca en la vida, ahora pensando, puedo decir, dijeron esto en el sueño. No, Mira, sí. Yo he tenido los dos. Yo he soñado bastante con palabras. Yo he tenido los dos, pero no sé decirte si uno más que otro. No sé Joselo, pero yo sueño bien. Mis sueños son bien raros, bien amplios. Pero he soñado, en el aspecto de la palabra, he soñado con palabras escritas, que las veo escritas en el sueño, y palabras que me las dicen específicamente para yo recordar. Con números he soñado, pero nunca he tenido, bien raro, la capacidad de recordarlas en el consciente, los números con los que sueño. Sí recuerdo situaciones, sí recuerdo personas, sí recuerdo de lo real hasta lo fantástico, porque yo he soñado que yo voy volando no volando, brincos kilométricos. Yo también. Y entonces de repente me elevo tanto que y uno que te estás cayendo también. Con el lado lateral de un puente y reboto para cosas extrañísimas. Una vez soñé que yo me estaba inflando. No me estaba inflando, pero yo tenía la capacidad de elevarme como si yo hubiese estado tragando helio. Pero lo más curioso en el sueño es que recuerdo mi impotencia porque yo no lo podía controlar. Entonces era muy extraño. Entonces de repente yo estoy hablando y de repente yo empiezo como que... Y entonces yo, pero, ¿qué me pasa? La gravedad para mí desapareció. Y no podías bajar, lo más seguro no podías bajar. Y entonces yo llegaba al techo y yo no sé, y yo me empujaba y volví a subir, y no sé por qué está... Y me lo disfruté y después que desperté. Por rayo llegué a esto. Exacto. Pero eso es un cuento. Tienes un cuento ahí. ¿Verdad? También soñé y ahora que tú dices eso, Javier, también soñé y se lo conté a Pedro, mi compadre, que soñé que me había quedado sin ideas. Es otro cuento. Y eso me dijo, eso es una obra, loco, escríbela. Porque era un escritor que se pone a escribir y de repente no puede tomar ninguna decisión porque entonces en la crisis de él utilicé tantos mis ideas que se gastaron. Las agoté. Como Rocío Jurado se nos rompió el amor de tanto usarlo. Pues a mí mi banco de ideas lo acabé demasiado y se quedó vacío. Y tienes tremenda metáfora de muchos aspectos. Tú tienes como que muchos cuentos, muchas obras, muchas de todo ahí, mijo. Creo que vas a tener que escribir para el cuento. Sí, eso de volar me está curioso porque a mí lo que me pasa no es que yo vuele, pero que estoy aquí y puedo brincar a cualquier sitio y ¡pum! Caigo de más bien. Pero es como bien vívido el sueño. ¿Cuál es peligroso? Como los superhéroes, tú sabes que ellos tiran estos brincos y de momento llegaron y caigo suavecita. Yo sé que caigo bien y caigo suavecita sin problemas en los pies. Ravelo. Dímelo. Adriana, es que el libro me sigue atrapando. Pues dale. ¿Dónde se consigue? Y otra pregunta es, ¿hay tanta diversidad en estos 25 cuentos? Sí, mira. Todos son diferentes. Sí, todos son diferentes porque mira, hay uno que se titula La cuatrista de Jajome. Y ese es un juego con el flautista de Hamelin. Así que yo creo una situación allá en ese barrio, Jajome, y va una cuatrista y le ocurre algo muy parecido a lo que pasó en el cuento de flautista de Hamelin. Y el escritor del cuento de Atrapado, ¿escribe alguno de los demás cuentos del libro? Pues mira, no. Ese escritor está tan atrapado que se quedó ahí. Fíjate. Quedó ahí en medio. Porque tengo la pregunta. Si a partir del cuento 26, del cuento 14, serían los cuentos de él, ¿verdad? Sí, la pregunta es que hay personajes que tú dices que si él lo escribió en otros cuentos, pero hay personajes que cruzan. Están en este cuento y están en otro cuento. Por ejemplo, hay una señora. Sí, hay como unas apariciones cameo en diferentes cuentos.
Y está esta señora que es del primer cuento que se titula Botánica a la Estrella. Ajá. Y hay otro cuento que se titula Karma Negra, que tiene que ver con el racismo. Y entonces esa señora va y le da una clave a la niña que está sufriendo problemas de racismo y le da un libro conocido, Tuntún de Pasa y Grifería, y le dice, esta es la clave para que tú salgas de ese problema. Pero tienes que leerlo en voz alta. Y ahí empieza a leerlo y algo pasa. Por eso, y entonces ella hace ese cambio. Ay, qué gracioso. Sí, ella sale de este cuento y sale por allá en el otro. Y hay otro señor que es como un contratista que sale en diferentes cuentos. ¿O esto tú lo provocas hasta cierto punto? Exacto. Eso es como que eso es como que el personaje tiene que salir aquí. Había una situación. Te fluye. No es como que dice, este personaje yo lo quiero sacar para aquí, después voy a hacer algo para que salga acá. No, pero es provocado, sí. Cuando yo estaba escribiendo el cuento, yo dije, este personaje estaba allá y sabe de esto, así que lo tengo que poner en este cuento para que ayude, porque tiene conocimiento sobre eso, sí. O sea, lo provoca, pero realmente es como... Pero realmente porque es que ya tiene el conocimiento de ese personaje. Realmente cuando está escribiendo el otro cuento es que dice, oye, vamos a meterlo aquí. Sí, pero exacto. No lo hizo en frío antes de escribir ambos cuentos, ¿no? No, eso no estaba planeado. Eso surgió en la marcha. En la marcha. Sí. Hay otro personaje que hay unos políticos que están hablando sobre todas estas figuras del chupacabra, de vampiro de Moca, del garadiábolo. Sí. Y de repente hay otro que no ha salido todavía en nuestro país y hay que buscarle trabajo a ese monstruito. Así que ese monstruito en ese lugar le dan el empleo, en otro pueblo. Le dan el trabajo, pero sale en otro cuento haciendo su fechoría. O sea, que salen dos. Sale dos veces. Madre santa. Así que por ahí se explica. Todos se van también entrelazando. Digo, no todos, pero... Por eso, fíjate, por eso es estos cablecitos que hay aquí. Ok. ¿Sí? Pues esos cablecitos, además de ser la cuestión posiblemente de Luma y todos esos problemas que hay aquí en Puerto Rico, tiene que ver con los personajes. Que mucha ficción, me imagino. Los personajes que cruzan las barreras de la literatura. Y de su cuento, o sea, de su espacio de cuento. Y esto te tomó 2 años. Sí, más o menos 2 años, lo que empecé. Ok, ¿cuándo tú decidiste el libro está completo? O sea, ¿cómo tú lo decidiste? O sea, ¿cómo dijiste, ok, hasta aquí? O sea, por eso te pregunté ahorita si tú decidiste que iban a ser 24, si iban a ser 25, si iban a ser 12. O sea, ¿cómo tú sabías? ¿Cómo tú sabes que un libro se terminó en el caso de los cuentos? Sí, hay personas que dicen que los libros nunca se terminan, sino que se abandonan, porque si no, tú nunca los sacas a la luz. Pero en este caso, pues yo, como te dije ahorita, yo tenía los cuentos y cuando escribí Atrapado Ficticio, yo dije, yo quiero atrapar Atrapado Ficticio entre un muro de páginas, un muro de palabras. Pero me gustaría que fueran pares y me faltaba uno. Y ahí fue que escribí el último que se titula Puentes. Y ahí dije, mira, ya tengo 12 acá y 12 en este lado. Así por que eso, pero tú decidiste que fueran pares. O sea, que ya tú sabías que, ok, yo voy a terminar cuando sean 12 y en el medio. Exacto. Yo tenía, como quien dice, 24. Tenía 24 primero. Entonces le añadí el 25 y ahí puse 12 y 1. Y ahí dije, ya acabé. Claro, porque como no hay un tema que te lo agrupe, exactamente. ¿Verdad? Pues entonces no es una antología normal. Y el 12 es como un número así, como medio simbólico. Para no decir la palabra normal, convencional. Estos tipos de cuentos, es que de momento, nada más que escuchándote, me imaginé casi una serie. Sí, exacto, una serie de Netflix. Sí, porque como estos personajes brincan de un lado a otro, y de momento, cuando narras de cómo surgen, etcétera, hay como un mundo ahí, hay un mundo. Hay un universo. Hay un universo literario. De momento, un universo literario y mitológico. Porque hay seres mitológicos que a mí me gusta inventarme. Hay uno que se titula Dos Espíritus y tiene que ver con la cultura nativa americana y Carite, que es el lago de Calley.
Entonces hay unos niños que tienen unos problemas y esos niños terminan en el agua por alguna razón que no voy a decir hasta que ustedes lo lean. Y esos niños crean una nueva civilización de criaturas. Así que por ahí hay también algo extraño. Está el personaje ese que sale en el cuento y cruza al otro, pero aquí hay otros personajes más que crean un tipo de civilización nueva, que incluso encuentran un nuevo reino debajo del lago. Por eso es su universo. Ellos crean su propio universo. Es un universo. Yo quería pues extender las fronteras de Puerto Rico a más allá. Incluso hay otro cuento que tú sabes que ha habido muchos ahogamientos hace tiempo en las playas, que los escuchamos todos los días eso. Pues entonces yo quería crear, y recientemente esta semana murieron como 4 personas, es turista. Y yo quería crear como otra mitología de por qué algunas personas no desaparecen. Adiós, no aparecen. Sí, porque tenemos entendido pues que se los comen los seres del mar, porque se los pueden moler las piedras y se van degradando, se quedan encajados en algún sitio. Pues yo de repente son sacrificios. Sí, exacto. Pues aquí, pues en este libro hay un cuento que explica una mitología de por qué eso puede pasar. Este libro, como ven, tiene también cosas creadas porque Joseph Campbell dijo que nosotros los escritores del presente somos los que vamos a crear la mitología del futuro. Claro. Y cuando él dijo eso, pues me dio una carta blanca para yo seguir creando mitología. Y a mí me encanta la mitología. Yo tengo una colección de libros mitológicos, así que yo dije, pues vamos a hacer mitología aquí, ya que no hay mucha. Sí, no, pero a ti te gusta en tus cuentos sí, esto de ser fantástico no es nuevo de aquí y ahora. Ajá, porque exacto. A ti te gusta crear ese tipo de en Club de Calamidades, ¿te acuerdas que yo hice todo? Yo no quería los seres de la mitología griega ni ningún ser de estos conocidos. Yo me inventé mis propios animalitos. Muy bien. José, para mí tenía una pregunta. Te pregunto, obviamente tienes aquí una paleta amplia de 25 cuentos. Y al tú ser un escritor que cruzas como tus personajes en diferentes géneros, de repente a ti te pasa que este cuento tú lo ves en otro formato, no que este material puede irse a una novela, material puede bajarle el nivel para hacerlo infantil, o esto se puede ir a una obra de teatro, o esto se puede ir a una película, esto se puede ir a una pintura. Él ya dijo Netflix por ahí, él ya lo dijo. Sí, pero eso lo dijo Javier. Este libro, si tuviéramos un país donde hubiera una buena industria de cine, se podría coger para una serie, porque se presta para eso mismo que tú dices. Hay unos por aquí que yo he visto ya como cortometrajes. Esa Cuatrista de Jajome es un cortometraje. Posiblemente hay libros como ese de los seres extraños de Carite. Se podría hacer como algo animado, que sería muy bonito porque las criaturas serían bien coloridas. Y hay uno que es Taponeros. Ese es un libro, ese es un cuento que trata sobre los tapones. ¿Por qué hay tapones en el país y quiénes los causan? Y trata desde el punto de vista de la escuela, que tú vas a la escuela a veces, mi papá va hoy que es doctor y va a hablar de la profesión. Mi papá es maestra y va a hablar de la profesión. Y se dedica a crear tapones. Exacto. Y él se dedica a crear tapones, taponeros. Él dice, soy Luis Muñoz y soy taponero. Soy el encargado de hacer tapones en el país. ¿Y por qué son importantes los tapones? Pues son importantes porque generan la economía. Y sigue así hablando de esto hasta que al final sube a un tono bien morboso y crea una cosa apocalíptica, que los nenes se quedan así como traumados. Sí, todos esos nenes al final y los maestros y los padres van a tener que ir al psiquiatra ese día. Al final. Pero mira, Javier preguntó algo bien importante, Ravelo, ¿dónde se consigue el libro? Exacto. Sí, el libro lo tenemos por ahora en Casa Norberto y en la librería Norberto González en Río Piedras. En Río Piedras, en Plaza Las Américas de Torrey y en Río Piedras. Ajá, por allá. No tienes digital ni nada todavía. No, todavía está en libro, por ahora. Y a quienes les gustan las brujas, hay cuentos de brujas también. Así que tú sabes que yo tengo un programa de radio y fue una entrevista a Tere Marichal. Sí. Y Tere Marichal ha hecho un estudio fabuloso de los libros de Teodoro Vidal. Ajá. Él exploró lo que son las brujas en Puerto Rico. Y yo cogí como 3 tipos de brujas que hay aquí
y las puse en este cuento, que también es bien interesante. Y ahí cruza otro personaje, una muchacha que se llama Cher Haikoa. Es una muchacha que es cantante. ¿Cómo se llama? Cher Haikoa. Haikoa es uno de los héroes míticos de la mitología taína. Y Cher es como una cantante. Okay. Sí. Cher tiene que ver casi con el nombre de Cheribel, mi esposa. Así que por ahí está. Y esta muchacha tiene tatuajes y en otro cuento dice, hoy les voy a hacer un recorrido por mis tatuajes. Y enseña los tatuajes y pasa algo con esos tatuajes. Así que también. Y entonces Cher Haikoa es una de estas mujeres que sale de noche y no tiene miedo. Así que yo presento a la mujer aquí como una mujer valiosa, una mujer importante y que la mujer es vital para el desarrollo de las tramas de este cuento. Pero me preguntaste otra cosita por ahí que no me acuerdo qué era. Bueno, no, también la pregunta que tiró Chena, que me está interesante. Mencionaste que son tres brujas. Ajá, tipos de brujas. ¿Qué se diferencia cada...? Esa era la pregunta, porque yo la leí por aquí, pero se me olvidó. Mira, aquí salen... ¿Tú has oído hablar la canción de La Vieja Voladora? Ajá. La Vieja Voladora tiene una falda de Chuyito el de Bayamón. Después, ahorita cuando acabes, busca la de eso. Esa bruja vuela con una falda cancán. Okay. Y se desplaza con esa falda. Hay otras que se desplazan con unas alas como si fueran pencas. Ok. Pencas. Le salen las alas aquí y ellas vuelan con esas pencas. Ok. Y la otra, pues, es la bruja tradicional que vuela con su escoba. Ok. Y antes las brujas tenían que ser bien flaquitas para cuando las juzgaban, si eran bien flaquitas y si tenían gatos y tenían algún conocimiento de inteligencia, pues las quemaban rápido porque eran una amenaza para la sociedad. Y todo ese tema de lo que es la mujer haciendo logros se trata en este cuento, de alguna manera u otra. Ok. Sí. Así que yo me aproveché de las brujas y las puse en algo, sí. Así que ya sabe, pase por Casa Norberto en Plaza Las Américas, pase también por Librería Norberto acá en Río Piedras. Y si de momento va y no lo tiene, dice, no, pues llame a José Ravelo rápidamente. Hay que pedirlo rápido. Hay que pedirlo, porque imagínense. Y entonces, preséntalo de nuevo, Ravelo. Va a ver. Así. Mira, para cuando lleguen allí, el libro verde del poste verde, al frente con muchos cables. Así que se acuerdan de Luma. Mira, el libro de Luma, ¿dónde está? ¿Y por qué sale esto? El poste, porque hay un cuento que se llama Apagones. Ajá. Apagones. Y ese es un cuento que juega con el cuento de Dickens, de Cuento de Navidad. Ajá. Sí, entonces ahí salen unos fantasmas. Ok. Salen unos fantasmas bien de Puerto Rico. Y son fantasmas de personas que el gobierno y la justicia mató y que muchas personas se han olvidado de ellos y yo los puse a salir ahí también. Así que ese no se los voy a decir para que ustedes averigüen quiénes son. No, definitivamente. Sí. No, es que es fascinante. Yo creo que nos hemos quedado a mitad o quizás tocando un poquito de algunos de los cuentos. Bueno, te quedaste tú a mitad. Porque ya, con un gustito. Con un gustito, es que me fascina. Y eso que todavía no hemos hablado de esta pregunta que me sigue dando vuelta. Eso yo creo que lo vamos a dejar para otro lado. Esta cuestión de cómo llegan estas inspiraciones. Sí. Y cómo tú te sientas, cómo sacas el tiempo, esa disciplina de escritor, ¿sabes? Porque pienso en los estudiantes que les gusta la literatura y cómo, porque un autor que tiene 38 libros decididamente tiene disciplina. Bueno, pero vamos, nos queda bien poquito. Vamos a ver, Ravelo, ¿cómo tú haces? ¿Tú te sientas todos los días y escribes? ¿O tú dices, no, por las noches escribo, por el día escribo? Dices, no, en el fin de semana, hoy no puedo escribir. Yo digo, básicamente, yo estoy, recuerdo a Marta Ponte Alsina que nos decía que los escritores somos unas personas que tenemos el radar siempre activado. Nosotros desde pequeños siempre estamos escuchando. Y a lo mejor escuchamos cosas que las demás personas no escuchan o cosas que no le prestan atención porque tenemos una sensibilidad.
Y aquí en Puerto Rico tenemos una mina de historias, una beta de historias. Todos los días sale algo. Mira, ahora hace poco salió de la Cenicienta, la niña que tenían encerrada en la casa. Sí. Y también han salido muchas historias sobre los feminicidios. Y hay una aquí que yo hago como en forma de teatro, como un diálogo, como unos parlamentos. Y tiene que ver con unas personas que están en un estacionamiento y no encuentran la salida, no encuentran ni por arriba, ni por abajo, ni por los huecos que hay. Entonces ellos se dan cuenta de lo que pasó al final, pero no les voy a contar. Okay. No. Pues básicamente son experiencias personales que me pasan a mí. Y yo digo, ¿qué pasaría si esta persona llega a mi oficina, que pasó, y me dice, doctor, yo creo que yo me estoy desapareciendo? Imagínate, entonces ahí yo me pongo a pensar en eso. Una vez yo estaba con mi nena en un parking y como que veíamos que dábamos vueltas y no salíamos. Y ahí dice, ¿qué pasaría si tengo dos personajes que están encerrados en un parking y no pueden salir nunca? Por eso, Pues pero esas son y las ideas como te llegan, pero como llegan. ¿Cómo hace Ravelo? ¿Se sienta todos los días a escribir? ¿Te estructuras por una cantidad de páginas, por una cantidad de tiempo, por un momento del día? A veces yo estoy llegando y me llega la idea y estoy con el celular y ahí pego a escribir y me lo envío a la computadora y ahí lo guardo para trabajarlo luego. Cuando estoy trabajando con los libros, pues todos los días trato de escribir un poquito y de estructurarme, pero llega el momento en que me canso y el cuerpo lo que me pide es lectura. Releer otros libros de otra gente. Exacto, sí. Después tiene su estilo. Claro. Después el cuerpo me pide teatro. Después el cuerpo me pide cine. Después me pide ocio y vuelvo a escribir otra vez. Porque a veces todas esas... Como los antojos de una mujer embarazada. Sí, así mismo. Pues así es un escritor atrapado. Pues entonces lo que yo hago es eso, me nutro de las otras artes y digo, mira, esto sería chévere hacerlo aquí en este cuento, ponerlo aquí. Una vez yo me bloqueé con un cuento y lo que hice fue me fui a buscar información sobre cosas científicas y de casualidad encontré una cosa científica que me ayudaba a terminar el libro. Sé que tú puedes encontrar lo tuyo en lugares insospechados. Sí, exacto. La cuestión es esta. Yo creo que también hay que quedar como abierto, o sea, mente abierta para que llegue lo que tenga que llegar. Así que ya usted sabe, atrapado ficticio, apréndase, míralo, ahí está. Apréndase ese nombre porque, mira, atrapado ficticio, José Ravelo. Y entonces, como él dice, pues el del poste, del libro verde con el poste verde. Ajá. Que está por algo está ahí. No, y pues está atrapado, no vamos a decir más nada. Así que ya usted sabe, en Casa Norberto o en Librería Norberto acá en Río Piedras. Así que tiene la oportunidad de tener tremendo libro que lo va a llevar, mira, a viajar por lugares insospechados. Y a pensar mucho. Gracias por estar aquí y gracias por siempre estar escribiendo. Sí, gracias por la invitación y por siempre apoyar mi literatura. Pero claro. Eso es, mire, vuelvo y repito, no repito, sino que digo que este es el programa 663. Javier estaba bien desde un principio. Sí. Hay que averiguar, como dice Joselo, qué números son los que ha estado Ravelo desde el tiempo de que empezó hace 15 años Artefusión. Con todos sus libros. Así que nada, nos vemos y nos vamos, mira. Omaira Camilla, gracias como siempre a nuestra intérprete Ichenan Martínez y pues nos vemos y nos vamos y nos fuimos. Que ya, todavía nos queda un martes de marzo, el último martes de marzo, porque marzo tiene 5 martes. Sí. Así que pórtense bonito, tengan linda semana y nos fuimos, llévatelo, Chena. ¡Uy!